Hoy durante el día fue 20 de Iyar, fueron 35 días del Omer. Y el Ayom Yom dice así: no hay ante quién alardear, hay que esforzarse con denuedo. Con paciencia y compañerismo se puede prevalecer. Con la ayuda de Hashem en todo. Con la actitud peyorativa hacia el prójimo e inflando la importancia propia, se lo pierde todo, Dios libre. Mm. Hay que tener buena onda, darle para adelante. Y de hecho, siempre tratar de buscar las cualidades que tiene el prójimo. Y eso seguro que nos lleva para adelante. Buscando los defectos del otro, seguro no vamos a llegar a nada. Vamos a ver el de mañana, ya que estamos. Dice así: cada cual debe saber que él, bendito sea, con su providencia individual, concede a cada persona la posibilidad de hacer que la voluntad divina pase de lo potencial a lo manifiesto, al cumplir las mitzvot y fortalecer el judaísmo y nuestra sagrada Torá en todo tiempo y lugar en que se encuentre. Ello no depende sino del esfuerzo del hombre en el servicio a Hashem. Es como una continuidad de la Yom Yom de hoy. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de un tema que tiene que ver con el agua Omer y tiene que ver también con la Parshá de la semana. Vamos a ver que hay también una relación. En realidad esta semana tenemos, como hablamos ayer, tenemos dos Parshiot, una que Behar, otra Bejucotai, y terminamos digamos, de vivir y estudiar todo el tercer libro de la Torá, el libro de Levítico, el libro de Vaikra, y llamó. Y de hecho, este Shabbat se llama también Shabbat Hazak, porque nos fortalecemos, porque terminamos un Sefer de la Torah y empezamos uno nuevo, que a partir del Shabbat a la tarde, ya empezamos a leer Parshat Bamidbar, que sería en el desierto, o también es llamado el libro de los números, porque varias veces se cuenta el pueblo de Israel, pero eso tenemos tiempo para la semana que viene. Vamos a empezar a analizar un poquito la Omer. Hay muchas cosas que ya sabemos, pero cuando siempre es bueno, dentro de lo que uno sabe, empezar a desmenuzar los detalles. Y justamente en los detalles encontramos también grandes enseñanzas. Eh, en los días, sabemos que estos días del Omer, desde Pesach hasta, digamos, hasta Shavuot en general, pero en particular hasta el Agba Omer, murieron 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Sabemos que Rabbi Akiva empezó a los 40 años de cero, no sabía nada, y empezó a aprender, a estudiar el Aleph Bet, y a pesar de que por ahí tenía que estudiar con chicos chiquitos o con alguien que le enseñe desde cero, pero él tuvo la voluntad y la perseverancia para aprender, casarse, y de hecho cuando se casó con su esposa Rachel, el suegro estaba muy enojado porque no era el yerno que él estaba esperando. Él era un tipo rico, un sabio, no era un ignorante, entonces él pretendía para su hija un sabio de la Torá. Sin embargo, se casó con un ignorante. ¿Qué tal, Eduardo? Y después que Rabbi Akiva viene, después de 24 años de estudio, él vuelve de haber ido a la yeshiva, de haber ido a aprender, y ya vuelve como el gran Rabbi Akiva, y tenía 24.000 alumnos. Llegó una etapa que esos alumnos empezaron a morir,
Y en el curso de 32 días, digamos, se murieron. Y murieron porque no se llevaban, no se daban el honor que alumnos de Rabbi Akiva tenían que darse. Pero ¿qué decimos? Que es un día de alegría. Y lo vemos que es un día de alegría, porque en todo Israel, Israel me refiero al pueblo de Israel en su todo, en su contexto general, es un día de alegría, un día que salimos, que los chicos hacen desfiles, que hay música, que hay casamientos, y hay bar mitzvah, y hay de todo. Entonces, ¿cómo se transforma esto en un día de alegría? Creo que ayer o los otros días hablamos un poquito de esto, pero vamos a a completar este tema. Esta pregunta la trae en realidad el Pri Hadash. Pri Hadash es un sefer que comenta estos temas y explica que acá hay un sod, acá hay un secreto, que también este secreto tiene que ver con el día que más adelante, años después, de los alumnos que quedaron o de los nuevos alumnos que se formaron, estaba ahí Rabbi Shimon Bar Yochai. Él falleció en este día, reveló secretos de la Kabbalah. Justamente esto fue lo que él pidió, que sea un día de mucha alegría. Entonces vamos a analizar el tema. El Talmud en el Tratado de Berajot habla y dice que hay un versículo que es el peor de los versículos que encontramos en todo el Tanaj, o sea, en los 5 libros de la Torá, en los 24 libros que conforman el Tanaj, los profetas y las escrituras. En el profeta Amós hay un versículo que dice, Nafla lotosif kum beteulat Israel. Dice, una vez que cayó y no va a poder levantarse, dice el pueblo de Israel. Entonces, vinieron los alumnos, uno de los grandes comentaristas posteriores del Talmud, se llamaba Rabbi Shlomo ben Aderet, el Rashba. En el ámbito de una yeshiva se lo llama el Rashbo o el Rashba. Y los alumnos del Rashba le preguntan, ¿este es el peor versículo que encontramos en toda la Torá? Hay peores versículos. Hasta tal punto que cuando David Amelech compuso el, el Teilim número 145, si ustedes se van a fijar, este capítulo lo decimos 3 veces por día, 2 veces a la mañana y una vez a la tarde, que empieza con las palabras Ashrei Yoshvei Beteja, felices los que habitan tu casa, etc. Si ustedes van a mirar en el hebreo, van a ver que cada versículo empieza con otra letra del Aleph Bet. En el primer versículo dice la Aleph, Arom Hashem, etc. El Bet dice, después el versículo siguiente, Bechol Yom Abarjeka, etc., que es la letra Bet. La tercera, Gadol Hashem Umulal Meod, que es la letra Gimel, etc. Todas las letras del Aleph Bet menos una. ¿Qué letra es esa? La letra Nun. ¿Y por qué David Amelech no la pone? Porque está este versículo, esto lo dice el Talmud. Nafla el Anu, Nafla lo tasif, kum betulat Israel. Que cuando uno cae no se va a levantar. Entonces preguntan los alumnos del Rashbo, le preguntan al Rashbo, ¿cómo? Hay otros versículos que son también muy terribles. Pero acá dice, explica el Rashbo, este versículo habla sobre la persona o sobre el pueblo de Israel que si se va a caer, no se va a levantar. En otros lugares, vieron a veces a una frase o a un versículo, uno le cambia la coma o le pone un punto y cambia todo el sentido del versículo. En Israel traducían este versículo, Naflalo Tasil, Kum Betulat Israel. Si se cae, bueno,
que no va a volver a pasar y se va a levantar el pueblo de Israel. Pero por otro lado, no todos lo traducen de esta manera. Explica Rashba, les explica que esto se refiere a los pensamientos del Yehudí. Que los pensamientos nos hacen caer y no nos dejan levantarnos. Entonces a veces es muy difícil levantarse. Y entonces por eso después el versículo siguiente dice, Somech Hashem lechon hanoflim bezokef lechon hakefufim, que Hashem se apoya en todos los que caen y levantan y los ponen erguidos a todos los que están encorvados. Así dice el versículo. O sea que el versículo este del Ashrei David Amelech nos está diciendo que por más que nos caigamos, él no puso el versículo de caerse, pero que sepamos que si alguien se cayó, viene Hashem y lo va a enderezar, que no sea problema. Por supuesto que uno tiene que poner toda la voluntad y toda la fuerza. Y esta es la historia de Rabbi Akiva. Después que él levantó, a ver, un imperio, tener una yeshiva o tener 24.000 alumnos, no es algo pequeño. Uno dice, bueno, era Rabbi Akiva, llegó a Santa Ana, pero 24.000 alumnos es un número impresionante. Y después enterró a los 29.000 alumnos, a 24.000 alumnos. Él vio cómo se morían. Y más aún, no son solamente alumnos. Vieron en el Shema, decimos todos los días en el Shema, Veshinantam levaneja vedibartabam. Se las vas a enseñar estas palabras, las palabras del Torah, a tus hijos. Dice los comentaristas, Rashi lo trae, que esto se refiere a los alumnos, no solamente a los hijos biológicos, sino se refiere a los alumnos. ¿De qué murieron? Murieron de una peste, digamos, una epidemia. Pero la epidemia vino porque ellos, en la relación que había uno con el otro, no se comportaron de acuerdo como alumnos de Rabbi Akiva tenían que comportarse. Sigamos. O sea que fue muy duro. Vino Rabbi Akiva y dijo, que esto es lo que trae el libro que dijimos antes, el Pri Hadash. Viene Rabbi Akiva y dice, Anilo no tenle abar lishtalet alay. Yo no voy a permitir que el pasado me marque mi camino, que el pasado me gobierne. Porque ustedes pónganse a pensar, después de que llegó a la cúspide, porque alguien que llega a estudiar Torah y estudiar Torah como Rabbi Akiva y llegar a tener 24.000 alumnos, se le mueren todos. ¿Quién tiene fuerza? ¿Quién tiene ganas de empezar de vuelta? Él podría decir, bueno, ya está, ya estoy grande. Rabbi Akiva vivió hasta los 120 años. 40 años fue ignorante. 40 años fue a estudiar y 40 años difundió Torah, enseñó por todos lados. Entonces podía haber dicho, bueno, yo ya hice lo mío. Me jubilo, ¿qué si me jubilo? Me voy a estudiar Torah para mí, tranquilo. No, Rabbi Akiva no aflojó y siguió enseñando. Y ahí tuvo 5 alumnos, que estos 5 alumnos fueron, calculen, si los otros 24.000 se murieron, estos 5 fueron la base de los que inspiraron y los que difundieron la luz de la Torá en todo el Talmud y hasta nosotros. Estos 5 alumnos eran Rabbi Shimon Bar Yochai, el famoso, este del Agua Omer, Rabbi Meir, que es Rabbi Meir Balanés, que el que va a Israel, va a Tveria, siempre va a la tumba de él a pedir. Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Yehuda Barilai también en la tumba de él está a las afueras de Tzfat. Todo el mundo para ahí, hay segulot ahí. Es bueno para pedir por Parnasá y todo lo que uno quiera pedir. Y también Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda. Ellos fueron la base, estos 5 alumnos. Empezó todo de vuelta y explotó, digamos, para bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿y qué fue lo que transmitió Rabbi Akiva? El amor.
el amor al prójimo. El amor al prójimo que los primeros alumnos no supieron cómo manejarse, porque cada uno lo entendía de otra manera. Estos 5 alumnos que quedaron, y entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el que falleció en la Guaomer, y él pidió que sea un día de alegría, que nos alegremos con su alegría. Este es todo el tema del Agua Omer. La Agua Omer nos está marcando que siempre se puede empezar de vuelta. Como dice el dicho, un tropezón no es caída. Nadie quiere caerse, Haz de Shalom. Y si la caída es muy grande, es mucho más difícil levantarse. Pero aprendemos de Rabbi Akiva, aprendemos de Rabbi Shimon y sus otros compañeros que siempre podemos levantarnos. Y de esto que nos levantamos, o sea, de esta caída, nos fortalecemos mucho más. Y como decía antes, este es el tema del Agua Omer, que a través de fíjense, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo junto con su hijo, estuvieron encerrados en una cueva durante 12 años. Cuando salieron de la cueva, vieron lo que pasaba en el mundo, dijeron, no, esto es el mundo, esto es un desastre. O sea, y vieron que esto no iba a perdurar. Entonces Hashem los mandó un año más a la cueva. Y cuando salieron, se dieron cuenta que, especialmente Rabbi Shimon Bar Yochai, de que su objetivo tiene que ser ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque él no entendía cómo vivía la gente estaba trabajando, araba la tierra, sembraba, cosechaba, hacía trabajos pesados. Hoy en día, no voy a decir que sembrar la tierra, arar es fácil, pero uno se sube a un tractor, el tractor hasta está con aire acondicionado, tiene las distintas, el arado y etcétera, lo engancha al tractor y él va manejando, escuchando un poquito de música y el trabajo se hace solo. Pero en aquella época, hace 2000 años atrás, no era así, era un trabajo duro. Y Rabbi Shimon Bar Yochai no entendía. Rabbi Shimon pensaba, no, porque uno dice, bueno, si vamos a ser como Rabbi Shimon Bar Yochai, que su especialidad era el estudio de la Torá, ¿de qué vamos a vivir? Entonces decía, no, ayer nos va a mandar la Parnasá a través de terceros, otros nos van a dar. Cuando él salió, después de un año más, ahí se dio cuenta que hay mucho por hacer, que al contrario, que es verdad, algunos estudian Torah todo el tiempo, y no hacen otra cosa. Pero también se necesita, y de hecho la mayoría, estar en el mundo y hacer de este mundo una morada para ayer. En la parshá de la semana trae muchos temas muy interesantes, interesantes para la vida cotidiana. Lo que es 6 años sembrar la tierra, trabajar la tierra, el séptimo dejarla descansar, así como 6 días trabajamos y Shabbat descansamos, no trabajamos y nos dedicamos. El tema no es, bueno, no trabajamos y hacemos lo que queremos. No trabajamos porque nos dedicamos al espíritu, nos dedicamos a la familia, nos dedicamos a compartir y a difundir nuestros valores. Y todo esto habla en la parshá de la semana, muy interesante. También habla de si una persona tuvo que venderse como esclavo, porque tenía deudas, entonces, pero ¿cómo tenemos que tratar al esclavo? En realidad, ¿cómo tratar al esclavo? Como la Torá dice, sería como uno tiene que tratar a un empleado hoy en día. Más aún, primero le damos al esclavo, estamos hablando de un esclavo hebreo, y después le damos al otro. Pero dentro de todas las leyes que trae, hay una que dice, alto nu ish beahil, que una persona no puede aprovecharse de su compañero. Explican los sabios, esto es aprovecharse con dinero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo una mercadería y viene un compañero mío, un compañero que decir otro Yehudi, viene a comprar. Incluso esto tampoco, esto tiene que ser para todos los seres humanos, pero acá está hablando fundamentalmente con el hermano, el compañero.
no porque el otro esté desesperado por una mercadería o porque no sepa cuál es el valor real, yo le pido cualquier precio. Total, el otro me lo va a pagar. No se puede, uno no puede abusarse de eso. Uno tiene que ser correcto. Y después hay otro versículo que dice, Loto nu ish habitó, que una persona no puede tampoco burlarse, eh, aprovecharse de su compañero. En el primer versículo, los sabios explican que se refiere sobre temas de dinero. En el segundo dice que se refiere a temas de plata, de convivencia. Por ejemplo, si una persona es un Baal Teshuvá, un Yehudí retornante, y de repente digamos que están en el templo. Voy a dar un ejemplo que puede pasar. Entonces están haciendo algo y viene esta persona, este Baal Teshuvá, y dice, no, esto está mal. Entonces otro, habría que hacerlo de esta manera. Entonces viene otro y le dice, escuchame una cosa, vos hace 5 minutos aprendiste algo, vas a venir a decirme a mí cómo son las cosas. Vos recién empeciste Baal Teshuvá, tenés que recorrer un largo camino. Está prohibido hacer eso. Y lo mismo pasa con alguien que es un converso, un ger, que también por ahí viene a decir lo mismo, a hacer algo, no recordarle al otro el pasado que tuvo, que fue un Balteyubá, que antes comía, no cuidaba Shabbat, o que comía comida taref, comía chancho, o vaya a saber las cosas que hacía, o una persona que antes no era judío y ahora se transformó, se convirtió como corresponde por la halajá como judío, a ser judío 100%, no le podemos decir, escúchame, pará, vos antes no eras un yehudí, eras un goy, y ahora venís a decirme, vos escuchame, acordate de dónde venís. Está prohibido eso. Y la Torá dice, Bellareta me lo queja, y vas a temer a Dios, porque que sepa que Hashem es el que sabe todo esto. Y Hashem ve cómo uno se comporta. Es decir, en síntesis, una historia verídica. Había una vez un Yehudi que vino de Israel y paró en Inglaterra. Entró a un templo, a un shul. Ustedes saben, en Europa en general, en Inglaterra, por ahí en Alemania, puntualmente, la gente es muy solemne. Digamos, hay mucho orden. Uno no ve algo más light, digamos. No me refiero que no se cumple lo que cumplir, pero la gente entra al templo calladita, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su sidur, cada uno sabe cómo comportarse así. Y este Yehudí de Israel se percató que había un Yehudí que era totalmente diferente, estaba descontracturado, hablaba con todos, llamaba a los chicos, le daba caramelitos, era un tipo que como que estaba en otro lugar. A él le llamó la atención y le preguntó, dígame, yo veo que usted acá tiene otra onda, no está como el resto de la gente. El hombre se puso serio y le dijo lo siguiente, le voy a contar en síntesis. Le dijo, yo soy un sobreviviente de la Shoah. Perdí todo, la familia, esposa, hijos, padres, perdí todo, quedé solo. No tenía absolutamente nada, no sabía ni lo que hacer ni no hacer. Bueno, llegó ahí a Inglaterra y trató de poner un negocio, hacer algo, pero pensaba, ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer yo todo esto? ¿Para quién? Porque uno cuando hace cosas, uno sabe, Baruch Hashem, tiene los padres, tiene la esposa, tiene los hijos, tiene sobrinos, tiene nietos, hay por quién hacer, y no importa la edad que uno tenga. Pero este hombre lo dejó todo ahí, quedó todo ahí en el holocausto. Entonces alguien le sugirió hablar con el Rebe. El hombre viajó a New York, tuvo una entrevista con el Rebe, y
y le contó al Rebe todo lo que pasa, todo lo que le estaba pasando. Bueno, el Rebe le dio consejos, cómo conducirse. Lloraron los dos juntos, dice, él le contaba al Rebe, el Rebe lloraba junto con él. El hombre ya se estaba por ir y le dice, y el Rebe le dice, espera, sería bueno que te vuelvas a casar y tengas hijos. Y el hombre le dice, casarme, tener hijos, ahora, después de todo lo que perdí. Y ahí el Rebe le dijo, sí, tenés mucho para dar. Cada persona tiene mucho para dar. Vas a tener una fuerza, vas a tener hijos. Nadie dice que te olvides de lo anterior, pero sí que sepas que tenés fuerzas especiales para, para trabajar para el futuro. Vas a tener una nueva esposa, vas a tener hijos y vas a poder hacer. El hombre salió y con el tiempo se casó y tuvo más hijos y le cambió todo el carácter y se dio cuenta, mientras tiene fuerzas hay cosas para hacer y si tiene cosas para hacer, dejó la solemnidad de lado. Si hay chicos le da caramelitos, le habla a uno, le habla al otro. Esto es lo que aprendemos. No es necesario, Hazbe Shalom, llegar a situaciones límites como el hombre de este maíz. Pero sí cada uno tiene que saber que tenemos capacidades, tenemos fuerzas, tenemos cosas que Hashem nos dio. Y eso, por más que a veces hay cosas que no salen como uno quisiera, y a veces uno se puede caer un poquito, pero aprendemos acá de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon, de la Mahoma, que justamente puede pasar hasta lo que le pasó a Rabbi Akiva. Eso no quiere decir que tenemos que tirar la toalla, no quiere decir que tenemos que abandonar el barco. Tenemos que seguir para adelante y justamente fíjense, el Am Israel, que con el holocausto, imagino que muchos pensaron, ya está, qué va a quedar de esto? Y muchos Yehudim pensaron eso mismo. Sin embargo, hoy tenemos un pueblo que a pesar de todas las cosas, florece por donde uno lo mire y crece, Baruch Hashem, en todos los aspectos, material y espiritualmente. Entonces, esta brajala que tenemos que aprovechar y sin mirar las dificultades que hay, seguir adelante porque tenemos mucho para dar. Y esto va a traer Mashiach inmediatamente. Shabbat shalom.